¿Existe un espíritu en el hombre? Por Richard Ames. Algunos científicos materialistas quizá piensen que su mente es una ilusión, un simple subproducto de la carne que compone el cuerpo. Niegan toda existencia de una dimensión de la mente o espíritu. Este es un problema antiguo y la Biblia le presta mucha atención. El apóstol Pablo habla de la relación del espíritu con el ser humano, preguntando: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Pablo no está hablando de un alma inmortal, sino del espíritu humano. El espíritu humano hace posible que sepamos las cosas del hombre. Los animales no pueden saber las cosas del hombre. Si bien el instinto animal es un mecanismo asombroso que faculta al animal para hacer cosas impresionantes, ningún animal tiene la capacidad de pensar como un ser humano. La diferencia psicológica entre la mente humana y el cerebro animal es enorme. El instinto animal puede ser fascinante, pero solo el ser humano puede concebir varias dimensiones físicas más allá de lo visible. Y si los científicos pueden teorizar acerca de 10 o más dimensiones físicas invisibles, no debe ser tan difícil para un observador objetivo considerar la dimensión espiritual. La física emplea instrumentos masivos como el gran colisionador de partículas para comprender dimensiones físicas más allá del alcance de la vista. ¿Qué se requiere para comprender la dimensión espiritual? El Espíritu de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11. ¿Cómo recibimos el Espíritu de Dios? En el día de Pentecostés, cuando se inició la iglesia del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro predicó ante una multitud proclamando: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículo 38. La evolución no puede explicar y de hecho suele negar la existencia del espíritu, pese a que la más grande realidad no es la existencia material sino la existencia espiritual. Leemos que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18. El apóstol Juan también proclama esta verdad: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 24. Los científicos hacen descubrimientos maravillosos, pero sus instrumentos solo le permiten llegar hasta cierto límite. Si Dios no les abre la mente para comprender las cosas del espíritu, no pueden discernir la realidad de lo que está haciendo aquí en la tierra. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. La creación espiritual de Dios. La mayoría de quienes procuran sondear la creación material, que es el universo, pasan por alto el aspecto más impresionante de la creación divina. Dios no se limitó a crear el universo físico, sino que está creando en los seres humanos su obra maestra espiritual, su propio carácter santo y justo, que viene a convertirse en el carácter del cristiano auténtico, humilde y entregado a Él. Dios ha creado no solamente las leyes físicas extraordinariamente precisas que guiaron la formación del universo, sino que ha dado leyes espirituales para formar el carácter del cristiano. Jesús pronunció en Mateo 22, 36, 39 los dos grandes mandamientos que amplían los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Estas leyes espirituales son tan reales como las leyes físicas que gobiernan el universo. Ciertos filósofos han proclamado que Dios ha muerto, pero muchos de esos filósofos son los que han muerto, mientras que Dios vive, y nos da una clara perspectiva de esta realidad. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmos capítulo 14 versículo 1. ¿Podemos comprobar que Dios existe? Por supuesto que podemos. No solo podemos saber que Dios existe, sino que podemos saber que está vivo. ¿Cómo adquirir esta seguridad? Conviene, desde luego, entender los puntos filosóficos, lógicos que hemos considerado brevemente en este artículo. La razón y la lógica, bien aplicadas, no son enemigas de la fe. Sin embargo, hemos visto que parte de la ciencia moderna escasamente merece ese nombre, ya que no ofrece experimentos verificables capaces de comprobar la evolución o refutar el diseño inteligente.
Sin embargo, podemos realizar un experimento de vital importancia y examinar los resultados personalmente. Ese experimento se encuentra en la Biblia. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Podemos comprobar la existencia de Dios si llevamos la clase de vida que ha revelado por medio de la Biblia y por medio de su Hijo Jesucristo. Si lo hacemos, podremos saber por nosotros mismos que Dios vive y que es el gobernante supremo, no solamente del vasto universo, sino que también lo es de las pequeñeces de nuestra vida. Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. Este puede ser el inicio de una relación personal con Dios. Sin embargo, esto no puede hacerse a medias y esperar resultados concretos. Si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Seguir la voluntad de Dios requiere el más profundo compromiso. Confiemos en el Señor. Busquemos al Dios viviente con todo el corazón y con toda el alma, y lo encontraremos. Hay entonces un Dios viviente que se interesa por nosotros y que es el autor de la creación del universo y de la vida. Un Dios que interviene en la vida de los seres humanos y en los acontecimientos mundiales. ¿Puede usted refutar a los críticos que dicen Dios ha muerto? ¿Puede usted comprobar que Dios vive? Sí puede. El Dios viviente nos ama y desea que pensemos como Él piensa. Desea que nos hagamos como Él en nuestra mente y carácter. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a darnos ejemplo de cómo vivir correctamente y salvarnos de nuestra naturaleza de pecado. Dios desea que nos conformemos a la imagen y naturaleza de amor de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. El gran error de Darwin fue soslayar el propósito de la vida. La verdad es que fuimos creados con un gran propósito. Nuestro Creador no solamente vive, sino que desea que por la eternidad estemos con Él, como parte de su propia familia. ¿Responderá usted a ese llamado?